Vamos con el territorio negro y después, acto seguido, tenemos a los amigos de la revista Mongolia que ya están en los estudios de Onda Cero. Bien, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, mañana comparece ante la Comisión de Secretos Oficiales para aclarar qué servicios prestó al gobierno de España Corinna Susain-Wittgenstein. A Corinna la conocimos como amiga del rey en las páginas del papel couché, pero poco a poco hemos ido sabiendo más cosas, hemos ido sabiendo que el rol que desempeñaba en nuestro país y sus relaciones con la corona no se limitaban para nada al terreno personal. Así que hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a contarnos algunos de los servicios de la princesa como consultora internacional para conseguir contratos para nuestras empresas y también qué operaciones se pusieron en marcha para después pagar esos servicios, porque nadie hace nada gratis, evidentemente. Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, hablemos un poco de esta mujer, de Corinna Susain-Wittgenstein, una mujer de 48 años, es madre de 2 hijos, está separada de un príncipe alemán y desde hace años mantiene lo que ella misma definió como amistad entrañable con el rey. Bueno, ¿cómo se conocieron esta señora y el rey de España y cuál fue el primer trabajo que como intermediaria hizo esta princesa para ayudar a España? Y al rey, supongo, ¿no? O las dos cosas. Sí, se conocieron en el año 2004. Corinna, la versión de Corinna y de la gente cercana a ella dice que fue durante una cacería en la finca que un aristócrata inglés tiene en Castilla-La Mancha. Y otras versiones dicen que fue en otra cacería en Mozambique. El rey, todo el mundo lo sabe ya, es muy aficionado a la caza y Corinna trabajaba desde el año 2000 en una empresa llamada Boss & Company, dedicada a organizar cacerías de lujo por todo el mundo. Hablamos del año 2004, y aquí aparece otro personaje fundamental de la familia real, Iñaki Urdangarín. El duque de Palma por entonces había dejado el balonmano profesional y también el Comité Olímpico Español, donde había llegado a ser vicepresidente. Y acababa de entrar en funcionamiento en una fundación llamada NOS, que ahora es conocida por todos, evidentemente. Sí. Sobre todo para el rey, y había puesto en marcha varios proyectos millonarios con los gobiernos de Jaume Matas en Baleares y de Paco Camps, de Francisco Camps en Valencia. Bien, me vais a decir que el primer asunto en que la princesa Corinna interviene es en buscarle trabajo a Iñaki Urdangarín. Que nosotros sepamos, sí, ¿no? El padre de la princesa Corinna era muy amigo del millonario sudafricano Anton Rupert, que fue el inventor, el creador de la Fundación Laureus, una entidad internacional donde colaboran miles de deportistas de prestigio y que ayuda, realmente yo sí, a niños de todo el mundo. Corinna acabó siendo nombrada directiva de Laureus en el año 2005 y es entonces cuando se cruza correos electrónicos con Urdangarín. A este Urdangarín consigue que le paguen 50.000 euros para uno de los congresos de Valencia que investiga ahora la justicia en España y le ofrecen el puesto de presidente en la delegación de la Fundación Laureus en España con un sueldo mínimo de 200.000 euros al año que podrían llegar a ser 250.000. Pero el duque de Palma rechazó ese puesto, aunque es curioso que lo que hizo es fijarse mucho en cómo funcionaba aquella fundación y creó en España algo similar, ¿no? Fundaciones o institutos supuestamente destinados a ayudar a deportistas, a niños o a discapacitados, ¿no? Sí, Urdangarín rechaza el puesto, que acaba, por cierto, en manos del hijo de Juan Antonio Samaranch, y lo cierto es que el duque de Palma ganó mucho más dinero en NOS, evidentemente. Recordemos que esa entidad, supuestamente sin ánimo de lucro, se embolsó unos 10 millones de euros en tan solo 5 años. Y Urdangarín acabó recibiendo el consejo del rey de dejar esos negocios en el año 2008, ¿no? Eso da para otro territorio negro, desde luego, negrísimo, que aquí tocamos un lunes y que seguramente volveremos a él. Volvamos a la princesa Corinna. Decías que en el año 2005 ya era amiga del rey, ya se habían conocido, y que le acompaña en algunos viajes y gestiones cada vez con más frecuencia, ¿no? Eso es, a finales de ese año, 2005, algo más de un año después de conocerse, Corinna deja su trabajo en aquella empresa de cacerías lujosas y reuniones y funda su propia sociedad que se llama Polonia Services, que tiene sede en el paraíso fiscal de Malta y se dedica a metas mucho más ambiciosas que las cacerías, a la consultoría internacional, es decir, usar agendas de contactos para conseguir contratos, obras y negocios concedidos por gobiernos de todo el mundo, ya sea petróleo, gas o líneas de ferrocarril de alta velocidad. Y ahí es donde la princesa Corinna empieza a trabajar para España o para empresas españolas y donde empieza a participar en asuntos delicados y en los que intervienen también los servicios secretos, ¿no? Primero en Argelia fue. Sí, ese es el primer destino que nosotros conocemos, nos situamos. De Argelia llega buena parte, lo sabemos casi todos, llega más de la mitad del gas natural que necesitamos en España. Por ejemplo, para encender la calefacción, pues para todos los inviernos. En el año 2007, el gobierno de Argelia anuncia que iba a sumarse a un cártel del gas, una cosa parecida a lo que hicieron los países productores de petróleo, de la OPEP, lo que haría, desde luego, subir los precios y los países se agrupaban en un cártel. También se ponía en peligro así la construcción de un gasoducto hacia Almería tras la intervención
intervención de Nicolas Sarkozy y los servicios de inteligencia franceses. ¿Los servicios secretos intervienen en esas negociaciones? Bueno, por encima de la mesa o por debajo. Ya. Siempre están, ¿no? Sirven para orientar, vamos a decirlo finamente. Para orientar. Para orientar, para hacer informes, a veces para presionar, para conseguir favores. Los franceses estaban locos por conseguir más gas de Argelia y en aquel año 2007 el rey viajó hacia allí, hacia Argelia, y en aquella delegación viajó también Corina con empresarios españoles de Repsol, de gas natural y de otros. Don Juan Carlos... O sea, la conocen todos, ¿ya? Sí, claro. Vale, perdón. Don Juan Carlos, que es íntimo amigo de la familia real de Marruecos de hace muchísimos años, hizo incluso en Argelia una declaración pública insólita a favor de la libre determinación del Sáhara, lo que disgustó mucho a Marruecos y coincidía, curiosamente, con la postura de Argelia, que es el principal sostén financiero del Frente Polisario. Oye, ¿y todo aquello cómo acabó? Porque seguimos recibiendo mucho gas de Argelia, ¿esa es la verdad? De hecho, recibimos más gas que nunca de Argelia ahora, lo que indica que todo acabó bien, desde luego. Los argelinos lo que hicieron fue subir el precio del gas hasta un 30%, el litigio duró varios años, pero en 2011 la argelina de gas, Sonatrach, y Gas Natural firmaron la paz y ahora son incluso socios en varios proyectos. El gasoducto hacia Almería sigue en marcha, sigue adelante, y Gas Natural tiene garantizados 800 millones de metros cúbicos de gas cada año, es decir, todavía somos más independientes energéticamente. Oye, ¿y sabemos en qué consistió en ese caso de Argelia el trabajo que hizo la princesa Corina como consultora? La versión oficial es que la princesa Corina había sido contratada entonces también por el gobierno ruso de Vladimir Putin para otro tema, para otro asunto, y ella aprovechó sus buenas relaciones con Moscú para mediar con Gazprom, que es el gigante del gas ruso, que también quería subir los precios del gas y estrangular a Occidente. O sea que Corina trabajó para el régimen de Putin, porque Gazprom es una empresa rusa controlada por el Estado, ¿no? ¿Pero para qué la contrataron? Pues a ver, mira, la empresa petrolera rusa Lukoil, un gigante, quiso comprar parte de la española Repsol en el año 2008. Seguro que te acuerdas, porque me acuerdo. Hubo un gran follón político, ¿no? Sí. Varios ministros se mostraron absolutamente en contra, sin embargo el rey Juan Carlos estaba a favor y los servicios de información dieron también su opinión, que estaba radicalmente en contra, ¿no? Esa fue la primera vez que Corina iba a ser el foco de atención de los servicios secretos, en nuestro caso el CNI, y el CNI fue la que le bautizó con el nombre en clave de Ingrid, después de un incidente curioso en una recepción en Moscú. ¿Y qué pasó en Moscú? Eso de incidente curioso. ¿Y por qué se mostraron en contra los servicios de información de que los rusos entrasen aquí en una empresa, en el Repsol? Bueno, empiezo por la segunda y le dejo a Manu el marrón del incidente. Lukoil tenía entonces entre sus accionistas a personas, digamos, poco recomendables, incluso vinculadas a grupos mafiosos, según servicios de inteligencia, como por ejemplo Tariel Oniani, que se había fugado en el año 2005 de España huyendo de una operación que se llamó Avispa contra la mafia rusa instalada en Cataluña. Sí. Lo contamos como nos lo dijo una persona de esos servicios de información, entre comillas. No parecía muy conveniente que la llave del agua caliente y la calefacción de los españoles la tuvieran esos personajes. Y en cuanto al curioso incidente, Corina no era muy conocida en el año 2008, ni por el CNI, ni por los servicios de información. El rey estaba en ese momento en un acto oficial, estaba acompañado de Vladimir Putin y de varias decenas de personas más. Y en un momento determinado, algunos agentes de información, agentes secretos, observan que una mujer muy guapa se acerca demasiado al rey Juan Carlos y se va con él a otra dependencia, se marchan juntos a otro sitio. Los agentes se alarman, los espías creen que puede ser una colaboradora del FSB, que es el servicio secreto ruso, el heredero del KGB, que fue precisamente el pionero en la incorporación de mujeres para toda clase de misiones, especialmente en las que tienen que convencer a algún hombre de algo. Pero lo cierto es que no era una espía esa persona que se acercaba tanto al rey, sino que era Corina. O sea que esta señora trabajaba para que los rusos se hicieran con Repsol. Y el rey también estaba más o menos a favor de que fuera así. Bastante a favor. Bien, pero al final no se hizo. Triunfaron, digamos, las tesis del CNI, que desde entonces, imagino, ya conoce mejor a Ingrid, ¿no? El alias de esta señora. Sí, Corina tenía cada vez más relación con el rey, especialmente a partir del año 2010, cuando el monarca recibe un buen susto de salud y tiene que operarse en el Hospital Valdebrón, en Barcelona, por una dolencia en un pulmón. El rey pensó que era un asunto muy grave y Corina, por ejemplo, pasó por su habitación del hospital después de la operación. La princesa alemana comenzó entonces a pasar largas temporadas también en una residencia del Pardo, muy cerca del Palacio de la Zarzuela, donde Corina se instaló con su hijo pequeño, con Alexander. Aquella operación de salud del rey, del pulmón, salió bien al final, pero el rey andaba renqueante y aquello amenazaba otro contrato que entonces estaba en juego, ¿no? El mayor de la historia para España y algunas grandes empresas españolas, que era el tren de alta velocidad a la Meca, en Arabia Saudí. En aquel año 2010 quedan finalistas, recordemos, de ese
proyecto España y Francia. Y creo que Sarkozy volvió otra vez a intentar maniobrar, ¿no? Consigue que se aplace la decisión hasta octubre del 2011 y en España se teme lo peor, se teme que al final Francia se lleve ese supercontrato. Sí, pero todo termina bien, finalmente. El rey se implicó mucho, se implicó personalmente, hizo varios viajes, algunos de ellos acompañado, por cierto, por la princesa Corina, y al final se consigue un contrato magnífico para varias grandes empresas, no solo para Talgo y Adif, sino para OHL, para Indra. Son más, en total, 6.700 millones de euros, que es el mayor éxito de España en este terreno últimamente. Poca broma, ¿eh? 6.700 millones de euros. Aún tendremos que estar muy agradecidos a esta señora por sus gestiones, ¿no? Bueno, hemos visto que Corina participa, por tanto, en 3 grandes operaciones. En 2 de ellas el éxito para empresas españolas es evidente, pero supongo que no va a trabajar gratis. Vamos, yo no entendería que trabajara gratis. No. ¿Quién paga a Corina y por qué, digamos, con qué argumento la contratan? El resultado ya lo vemos, pero ¿en base a qué? Bueno, vamos a explicarlo como nos lo han explicado a nosotros y como lo contamos hoy en Interview, ¿no? Nos dicen textualmente: la princesa Corina trabajaba en la mayoría de los casos a éxito y cobraba sus honorarios de los empresarios españoles, no del Estado. O sea, si iba bien, cobraba, si no, no. Recibía una pequeña parte si la operación finalmente salía adelante. Eso es, y en cuanto al por qué la contrataban, pues seguimos citando fielmente a una persona de estos servicios de información, que dice: cuando una operación importante para España se bloquea, es habitual que los empresarios pidan la intervención de la Casa Real para que encabece las labores diplomáticas. Ya. En ese contexto, la Casa Real recomendaba la intervención de la señora Corina como consultora con cargo a las empresas españolas que aspiraban al contrato. O sea, el rey recomendaba contratar a Corina y los empresarios españoles aceptaban con razón, porque luego le salía todo muy bien. Pero habéis hablado de una cantidad pequeña, la que luego cobraba. ¿Cuánto de pequeña? Para que no me estéis engañando. Es una cifra casi mítica en los últimos años en España. Corina habría cobrado unas operaciones que salieron bien en torno al 3% del valor de los contratos firmados. Está bien, el 3%. En el caso del AVE a la Meca, eso serían casi 200 millones de euros. Pues sí, muy poco. Pero nos han matizado que en ese tema hubo mucho más consultores, muchos más comisionistas, entre otros, según publicó El Mundo, por ejemplo, la segunda mujer de Andan Kasugi, un señor amante de las armas y de Marbella también. En fin, la cantidad no parece tan pequeña, pero es verdad que el montante global era extraordinario, ¿no? ¿Y cómo se paga esto? Mi curiosidad, para que no deje rastro esa operación, ¿no? Pues evidentemente son lo que se llaman operaciones reservadas. El método que se utiliza aquí es el de las identidades operativas. A ver si te lo sabemos explicar. ¿Perdón? Sí. Identidades operativas, quédate con el palabra, ¿vale? Sí, vale. Y a ver si lo sabemos explicar bien. Los agentes de los servicios de información más operativos, los que están a pie de calle, digamos, tienen una doble identidad, la suya y un segundo DNI o pasaporte, donde lo único que es real es la fotografía del agente. Ya. Esas identidades operativas son legales, las expide de hecho un capitán de la Guardia Civil y sirven, por ejemplo, para abrir una cuenta en Suiza donde pagar un rescate por la vida de unos pescadores españoles, o también, otro ejemplo, abrir una cuenta bancaria y tratar de seguir la pista de una operación financiera de ETA. Si algún día alguien, ya sea un juez, un gobierno, un banco, trata de saber quién abrió esa cuenta con ese pasaporte legal español, pues será absolutamente imposible descubrir la identidad, el nombre real y el motivo de la apertura. Fantástico. Y se supone que se habría pagado así, ¿no? La comisión que se llevó la princesa Corina. Al menos nos hablan de 2 cuentas abiertas en 2 bancos distintos en Suiza, uno en Zúrich, otro en Ginebra, con ese método, y que incluso se habrían pagado también muchos de los desplazamientos de Corina. La princesa se movía muchas veces en aviones privados de la compañía NetJets Europe, que despegaban siempre de la base de Torrejón de Ardoz y en los que una hora de vuelo costaba unos 5.000 euros. Y esos vuelos también se habrían pagado con una tarjeta abierta en otra sociedad suiza. Bueno, pues todo esto que acaban de contarnos hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca es lo que mañana el director del CNI, el señor general Félix Sanz, va a contar en el Congreso de los Diputados, ¿no? No lo creo. ¿Cómo que no? No. No queremos que aclare mucho de eso, ni tampoco aclarará mucho del espionaje político en Cataluña, más allá de que los servicios de inteligencia nada tienen que ver con aquella grabación a la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hacer un pequeño resumen, porque tengo aquí los chicos de la revista Mongolia. Salúdalos de nuestra parte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Les conocéis? Mala gente, ¿no? Muy mala. Conocemos mucho a Boyer y es mala gente. Sí. Ya. El editor, no sé. Ya. No, se deja editar a cualquiera en este país, ¿eh? No. Pero para hacernos una idea del tema de espionaje, ya dedicaremos otro territorio negro a esto, que lo merece, ¿eh? ¿Algún resumen de la jugada? Por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy. Ha declarado Sánchez Camacho, la presidenta de PP en Cataluña, ha declarado la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Sí. Pues no sé, casi todos espiaban a casi todos, no sé. Ya. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Y en todo caso, la próxima semana
bueno, escogéis vosotros como siempre, pero si hay más temas, pues... Tenemos alguno, ya te diremos. El tema del espionaje, porque ahora también sabéis... El espionaje déjalo que lo maduremos también con nosotros. Bueno, también Cascos ha anunciado acciones judiciales contra Método 3 por espiarle. Cascos, precisamente, vaya. Oye, pero estos de Método 3... Sí, últimamente no trabajaban con mucho rigor. Son la monda, estos no. tíos espiaban a media España. Incluso el nombre de la sociedad que sale en el tema de Cascos hoy en los periódicos está mal escrito en el informe de Método 3. ¿Cómo se llama la sociedad? Spinnaker. Spinnaker. Está mal escrito y está en los informes de la policía, en el sumario de la Gürtel. O sea, no es un informe hecho con demasiado rigor. Ya. Bueno, pues donde lo dejamos hoy, seguimos la semana que viene. Muy bien. Adiós, chicos, hasta luego.